Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, tenemos grupo nuevo y a la vez antiguo, porque es un grupo que tiene muchos años. Es un grupo con muchísima experiencia, tanto que iniciaron su actividad en el 82, ni más ni menos. Estamos hablando de Sigma 2. Em, bueno, em, la canción, ya que estaba en caracteres japoneses, nuestro buen amigo Jadesillo, que ha tenido a bien patrocinar esta canción, pues nos ha explicado un poquito cómo sería la traducción. Y sería algo así como Suite Demoníaca Opus 666 en re menor. Hostia, me está dando miedo, ¿eh? Suite Eh, demoníaca. sí, efectivamente, es una canción que está compuesta en el 85, pero las imágenes que vamos a ver, son de 1999. Bueno, este grupo ha estado muchísimos años, sobre todo del 82 al 99, aunque han tenido reuniones posteriores ya en 2005, 2010, 2011, estuvieron del 15 al 16 y después se han vuelto a reunir a partir de 2020. Bueno, los miembros actuales, y digo actuales porque claro, aquí ha pasado un montón de gente por aquí, los miembros actuales son Su Excelencia Demon Kaka, que también es conocido por Demon Kogure, que es un, bueno, de todo, músico, compositor, animador, periodista, comentarista de sumo, actor y actor de doblaje japonés. Y bueno, es decir, es alguien tremendo, ¿no? Es decir, con un Sí, montón sí. de facetas artísticas y es, digamos, el único que se ha mantenido en la alineación. Y me hace gracia porque los nombres todos son de, ¿no? Hemos dicho aquí Su Excelencia de Mongaka y después está Su Alteza Imperial Raiden Yuzawa, que es la batería. Después tenemos el Doctor Shenon Ishikawa, que es el bajo. Después General del Estado Mayor, Luke Takamura III, guitarra. Después el Emperador Magistrado Hail Ohashi, guitarras. Y después el Capitán Eish Shimizu, guitarras. Desde luego, los nombres son Son originales, cuanto menos. totalmente, totalmente. Así que bueno, en su magnificencia no podíamos darle más títulos. Yo creo que es el grupo con más títulos personales. Nos tenemos que arrodillar ahí, hacerle una Efectivamente, reverencia o algo, ¿no? nos arrodillamos ante Sigma 2 y vamos a presentar su canción, como decíamos, Suite Demoníaca Opus 666 en re menor. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y campanita para avisarte de las nuevas reacciones. No lo vamos a dilatar más, vamos a ello. 悪魔組曲作品666番二短調 「
自然が絡みつく現れLovely bloody stormy night And a lovely bloody stormy night悩めしくささやく声が崩れてる自然ならやだ Lovely bloody stormy night Yeah, lovely bloody stormy night Bien, bien, qué pasada de grupo. Tengo que comentar un montón de cosas. Bueno, para empezar, efectivamente, lo de la suite demoníaca Opus 666 le viene al pelo porque, claro, empiezan con tema pseudo operístico. De hecho, esos primeras notas agudas que hacía el guitarrista era rollo clásico. Sí. La puesta en escena de esta gente es impresionante. Es estéticamente muy parecido a Kiss, pero más salvaje, bastante más salvaje. Es que me parece una mezcla entre Kiss, Judas Priest, había un momento de Halloween ahí al principio. Sí, lo de la sangre es muy de Ozzy. También. Vale, no le ha arrancado la cabeza a un murciélago, pero bueno, se ha bebido la sangre de los ojos de una cabeza. De una cabeza, efectivamente. Luego, la forma de cantar del vocalista, y entendedme, todos nuestros espectadores japoneses, entendedme de que nosotros tenemos que hacer alguna referencia para que los demás espectadores nos entiendan. La forma de hacer el vibrato, los agudos, la forma de cantar es muy parecida al cantante de Manowar. Muy, muy parecida. Tiene ese tipo de forma de rasgar la voz para hacer los agudos que a mí me encanta. Yo he visto a Manowar en directo y es un espectáculo tremendo y me ha transmitido la misma sensación, sobre todo con los agudos. Cuando rompe la voz para hacer esos agudos es muy, muy parecido. Bueno, la estética del grupo es increíble, salvaje, cuidada, cada uno con un personaje. He visto por ahí el bajista con unos cuernos incluso, las sombreras tipo Gene Simon, Sí. con los pinchos, impresionante. Es decir, este guitarrista que es muy Paul Stanley. Muy Paul Stanley, efectivamente, sino que lleva una guitarra, creo que es una Kimmel. Lo que te decía, es decir, es puro espectáculo. Ver un concierto de esta gente en su época tuvo que ser la leche. Esto tuvo que ser, vamos, orgásmico. Impresionante. Musicalmente es un grupo espectacular. La música es muy de la época, es muy ochentero. Sí, muy Es muy ochentero. sí. Pero podemos percibir las sutiles diferencias que hay de cómo entendían el heavy rock en Japón y cómo lo entendían en Occidente.
pero es impresionante. Bueno, el cantante es todo carisma. Sí, sí, va a Es, ser mi nuevo ídolo. es Demon im- Kogura, ¿eh? impresionante. Me comentan de que hizo una actuación en el 91 por la Expo, que fueron a Sevilla y el tío presentó toda la actuación en español. Que eso quiero yo verlo también, Sí, sí, habrá que echarle un ojo. ¿vale? Que eso dice mucho de la gente que se interesa por transmitir en otro idioma, que hay otros grupos que les da exactamente igual. Si no te entienden, no te entienden. Efectivamente. Pero bueno, es un propósito de gente que se quiere comunicar. Así que fantástico. Todo es bueno lo que puedo decir de este grupo. Así que bueno, vamos a continuar. Pero bueno, impresionante.
Me he enamorado de este grupo. Y, Pero, pero, ¿qué hemos visto aquí? que hemos visto, efectivamente. A ver, ¿Qué nos hemos estado perdiendo aquí? bueno, ¿qué no hemos visto aquí? Porque aquí ha pasado de Efectivamente. todo. Aquí ha pasado de todo. Hemos tenido una pausa en el medio que ha sido como un rollo, y perdonadme amigos japoneses y corregidme, un rollo teatro kabuki. Después tema neoclásico tipo Ingrid Malmsteen. Después ha cambiado otra vez a heavy rock con... Bueno, por cierto, no habíamos mencionado los componentes del grupo, pero me llama mucho la atención y sobre todo en aquella época 3 guitarristas. 3. Y no sé si había una o dos baterías, porque he visto ahí a uno. Yo qué sé, yo ya estaba... El batería principal tenía ahí la peluca con la raya en medio de esa rubia, pero luego apareció otro ahí tocando. Me ha parecido, ¿eh? No estoy yo muy seguro ya. No sé, yo estaba Pero, yo qué sé, como extasiado. Estaba yo ya en el nirvana. Yo estaba viendo ya y, tantas cuando, cosas. y cuando ya se ha puesto al revés dando palmas con los pies, con el sujetamicrófonos así, la mano así, que yo Sí, quiero una sí. de esas para mi Bueno, cumpleaños. era un brazo cortado que le servía de pie de micrófono a ras del suelo. Eso cuando, claro, a mí ya me ha entrado la risa nerviosa, ¿vale? Cuando lo he visto haciendo el pino, dando palmas con los pies. Pero es que después se ha puesto a cantar boca abajo, pero pegando agudos y todo. Mira, yo si no me he caído de la silla, Y ha sido de milagro. Yo ya estaba que... además que cuando le he visto ahí que la han enfocado en primer plano, digo, ¿y el pelo? ¿Cómo tiene el pelo ese hombre ahora mismo? Si con toda la laca que tenía ahí en el pelo ahí, digo, se la ha tenido que clavar en la cabeza. Sí. Pero qué maravilla es este hombre. No me extraña que sea un demonio. Qué espectáculo. Claro, ahora entiendo con las dimensiones de espectáculo que dan esta gente, los nombres que tenían ellos tan Joder. superlativos, ¿no? Recordemos de que cuando decíamos de los nombres, que sí, la excelencia, otro era Su Alteza Imperial, el Doctor, el General de Estado, el Emperador Magistrado y el Capitán, ¿no? Madre mía,
esta gente, bueno, hay que decir de que solamente en Japón vendieron más de 10 millones de discos. No me extraña. Esta gente No me son... extraña. Y bueno, se han vuelto a reunir en 2020. Si vienen a España, esto hay que verlo. Pero, Pero del tirón, yo no me pierdo este espectáculo. hombre, ya imagino que eso de ponerse haciendo el pino ya le pillará un poco mayor, Sí, eso ya no se lo vamos a pedir porque lo mismo le da un derrame cerebral, ¿no? pero escucha, qué maravilla es esta. Madre mía, han salido volando todos los hombres. Y porque no tenía más. Me parece que han explotado 4 sombreros, ¿no? 4. Sí, cuatro, porque 4. el negro ha explotado 2 veces. Mira, le tengo aquí ya un poco. Está hecho polvo ya Le el tengo, pelómetro. le tengo que llevar al taller ya. Joder. De verdad, yo em, te- veía tantas cosas que me gustaban y ha sido em, tan emocionalmente Tan increíble. chocante e increíble para mí que me ha entrado la risa nerviosa. No sabía cómo reaccionar, ¿vale? Es Ya, decir, yo ya estaba poniendo ahí todo tipo de caras diciendo, ¿y ahora qué viene después? Es decir, porque era una barbaridad detrás de otra. ¿Vale? sí, Entre el guitarrista rascando la guitarra en el borde del escenario. el Entre el mástil otro, ahí. sí, sí, Pero esta gente. Pero es que lo del pino es que me ha matado. sí, Me ha dejado a mí eso, lo de tocar las palmas con los pies me mató. Pero ya verlo cantando cantando. boca abajo y haciendo incluso los agudos, yo ya digo, bueno, después de esto ya barra libre, ya no sé qué esperar de este grupo. Además es que cuando le estaba viendo me he imaginado a Axel Rose, por ejemplo, haciendo Sí. eso y no. No, yo creo que solamente lo puede hacer este hombre. Sí, sí. Pero es que Es además algo estaba todo tieso, dando palmas con los pies y me quedé así, como. que ya de por sí hay que tener Pero, equilibrio para mantenerse ahí, claro, claro. pero encima cantando y dando palmas con los pies, yo qué sé, no he visto cosa igual, ¿vale? Bueno, aparte de eso, musicalmente muy bien, los solos Brutales, estupendos, brutales. chulísimos, el bajo sonaba también muy crudo, muy potente, aparte de la estética, ¿no? La estética de por sí ya es espectacular El y, bajista con los cuernos me ha flipado, ¿no? y este grupo, porque no se ha conocido más fuera. Pero este grupo le podía hacer sombra a Kiss perfectamente. Pero, Pero pero, perfectamente. pero yo creo que lo hubiera superado y todo, ¿no? Sí, En ventas. este grupo no, a más de uno no le interesaba que cruzara más allá de Japón, porque se los iba a comer. Pues ya ves. Se los iba a comer y los Madre iba a mía, escupir luego, vamos. pero Esto fue impresionante, impresionante. estoy pensando en una expresión española, pero no la voy a decir porque Sí, nos no, que cierran nos el van a canal. censurar. Y Cierran el no canal. queremos un strike de YouTube. Jadesillo, si alguna vez tenemos la oportunidad de verte en persona, te invitamos a una cerveza, vamos. Eh, Madre mía. Joder. Bueno, pues amigos, se nos ha ido ya 25 minutos la reacción. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, campanita si te gusta lo que hacemos y recordarte las nuevas reacciones. Y ya sabéis, para apoyarnos, dos maneras. Una, hacerte miembro del canal, que tiene dos niveles. Nivel 1, que está al lado de suscribirte, pone unirte. Nivel 1, accedes a las reacciones antes de tiempo, antes de la publicación oficial. Y el nivel 2, 12 reacciones exclusivas durante el mes. Además, os tenemos muy en cuenta para esas reacciones. Bien, después el Patreon, si queréis canciones personalizadas, ¿vale? Y que se publiquen súper pronto, 1 o 2 días desde que nos pasáis el enlace. Hay 3 niveles de Patreon, bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes, ¿vale? Tanto el enlace de una cosa como de otra está en la información de la canción y otra forma de ayudarnos, distinta, es si veis nuestras reacciones y os salta un anuncio, si podéis verlos, pues mejor, nos ayuda,
¿vale? O si los saltáis, bueno, pues ya es cuestión vuestra, pero si los veis, nos ayuda. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente reacción. Bye bye. Hasta luego.